Bienvenidos a este podcast, somos Nicolás y Javier y vamos a estar repasando, charlando algunas ideas clave sobre la escuela sabática. Vamos a encontrarnos todas las semanas, así que te invitamos a que puedas compartir con nosotros, que puedas sumarte mientras haces alguna actividad física, en la casa, lo que sea. Queremos invitarte a que puedas relacionarte e interactuar con nosotros a través de estas ideas que tenemos. El título de la escuela sabática esta semana es El Diluvio. Qué interesante. La verdad, sabemos que es un evento que marcó un antes y un después también en la tierra y en la naturaleza. Sí, y para introducirnos en la primera idea, en el primer tema que vamos a charlar o queremos conversar, tiene que ver con Génesis 6, donde empieza un poco a describir la situación que se estaba viviendo en la tierra, que había pasado en los días de Noé, y nos cuenta un poquito Génesis 6:5 que era el pensamiento de los hombres de continuo hacia el mal. ¿Qué significa de continuo hacia el mal? Pero no solamente eso, sino como que establece que Dios parece que se arrepiente de todo lo que había hecho. ¿Qué significa que se arrepintió Dios? Puede ser bien confuso para nosotros entender esto porque podemos decir, mira, Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Yo creo que no. Yo creo que el arrepentimiento tiene que ver con otro contexto, porque Dios tenía una intención de crear al ser humano, sabía las posibilidades que había de que el ser humano o siga su plan, acepte la obediencia y el plan de amor de Dios, como también la posibilidad de que desobedezca y el pecado entre en la tierra. Pero yo creo que no tiene que ver tanto con el arrepentimiento de la creación del ser humano, porque a Dios le alegra eso. No es una cuestión de angustia para Dios, sino más bien que yo creo que se arrepiente o se refiere mucho más a arrepentirse de las condiciones en las que vive el ser humano luego de la expulsión de Adán y Eva en el Edén. ¿Cómo sería un poco eso? Si nosotros lo pensamos, es como si Dios hubiera dicho, che, mira qué macana, resulta ser que la naturaleza, que yo los creé y haberlos dejado en contacto con semejante naturaleza no les está haciendo bien, porque también describe de que en Romanos describe que los antediluvianos habían empezado a adorar el sol, la luna, habían empezado a adorar la naturaleza porque era increíble la naturaleza. Entonces Dios se arrepiente tal vez de dejarlos en ese lugar, se arrepiente de que el hombre tenga tantos años porque termina tergiversándose muchísimo, degradándose un montón, que llega a estas instancias que dice que era un desastre, un caos, y creo que tiene que ver con eso el arrepentimiento de Dios. Sí, la verdad es que la situación, el contexto, Elena de White lo amplía también un poco en Patriarcas y Profetas, en el capítulo del diluvio, cómo era la situación en esos tiempos. Los hombres, recién salidos de la creación o muy cerquita de la creación, tenían unas habilidades y un intelecto, la verdad, muy, muy superior al que nosotros podemos dimensionar hoy, y las cosas que empezaron a crear, las cosas que empezaron a ser el objeto de su adoración. Y empezaron a contemplar, empezaron a adorar incluso a las cosas que ellos mismos habían creado. Por otro lado también había como esto de empezar a adorar a la naturaleza en sí en vez de al creador de la naturaleza, y cómo en tan pocos años o en tan poco tiempo las cosas empezaron a tergiversar tanto. Se empezó a ir, como decía Génesis 6:5, de continuo al mal. Los pensamientos eran pensamientos egoístas, eran satisfacción de los placeres propios, era cada uno haciendo, Elena lo dice en el libro, construyendo mansiones a ver quién tenía la mansión más linda y más lujosa y más ostentosa para competir con el vecino. Y esas eran pequeñas cosas de las que pasaban quizá. Claro, y yo creo que justamente tiene que ver con esto del arrepentimiento de Dios, porque, mira, tiene todo sentido. Si pensamos, ok, Dios se arrepintió de las condiciones en las que el hombre vivía, en haber dejado tal vez que el hombre permanezca con la creación inicial, porque los antediluvianos tenían plena visión o tenían contacto con la naturaleza como al inicio, y después Dios, luego del diluvio, no destruye a toda la raza humana,
sino que mantiene la raza humana a través de Noé, pero les cambia las condiciones. Ahora el hombre viviría menos, la naturaleza no sería como al principio, sino que la cambia para que no sea una ocasión para caer para el ser humano, conociendo que el ser humano era terrible y que tendía al pecado. Entonces, como que todo me cierra bastante bien. Sí, además cambia dentro de todo ese proceso por qué no quedaron rastros de esas cosas. Claro. Y es interesante que también Elena lo describa de esa manera, porque si no, habríamos adorado de alguna forma o nos hubiéramos maravillado tanto con los antediluvianos que quizá también el foco estaría ahí y no en Dios. Claro, claro. De vuelta. Claro. Y todo esto justamente tiene que ver con esta nueva creación que Dios quiere hacer para que no tenga que volver a realizar el diluvio. Bueno, pero eso lo vamos a conversar un poquito después. Habíamos visto también un poquito el tema de que Dios es quien diseñó el arca. ¿Cómo entendés vos eso? ¿Qué pensás con respecto a esa relación con la salvación? Me parece, siguiendo con la lógica de algunas preguntas o algunas situaciones de las escuelas sabáticas anteriores, donde Dios se acerca a Adán y trata de relacionarse con él. Después, en la anterior, vimos que después de la situación que Caín mata a su hermano Abel, Dios vuelve a acercarse a Caín y le dice qué pasó. Y en este momento en el que la tierra está como muy desordenada con todo esto con todo el contexto social, con todo el contexto que veníamos viendo, Dios de vuelta se acerca a la humanidad para ofrecer la salvación o para ofrecer la salida de esa situación. Me parece como un Dios sumamente misericordioso. Me parece que Dios siempre está tomando la iniciativa para la salvación y que muchas veces nosotros creemos que quizá podemos hacer algo para ganar esa salvación o que la salvación nace de nosotros. Claro. Claro, yo pensaba en esto de que, bueno, el arca era un diseño de Dios, no era un diseño de Noé. Y Dios fue el que se acercó y le dio los planos a Noé y todo lo demás. Como el instrumento de la salvación para Noé y los antediluvianos era el arca, que nace de Dios. De la misma manera, para nosotros, el instrumento de la salvación, que es Jesús, nace de Dios, no nace de nosotros. Y miren cómo a veces, o miramos qué interesante, que a veces nosotros, intentando hacer algo, negamos la iniciativa de Dios para poder salvarnos. ¿Y qué consecuencia tiene en nuestra concepción de lo salvífico, de ese tema? Sí, empiezo a encontrar también una relación en esto que venimos hablando y que tiene que ver con Dios acercándose, la gracia de Dios extendiéndose a la humanidad. Y en este caso puntual de Noé, lo que también marca un poco la diferencia en por qué se salvó Noé. Claro. O por qué construyó el arca. Tiene que ver con la fe de Noé puesta en Dios. Y empieza a aparecer un concepto que también está muy relacionado con la fe, que es la obediencia. Noé obedeció exactamente lo que Dios le había pedido. Dios le dio las dimensiones específicas, con detalle, como si fuera un ingeniero naval que te muestra un plano que te dice, bueno, tiene que tener esto de eslora, tiene que tener esto de esta cantidad de metros, de todas las dimensiones específicas que tiene que tener un barco. Dios se las da a Noé, le dice el material con que lo tiene que construir y hasta especifica el tiempo que van a tardar en construirlo. Y Noé cumple al pie de la letra cada detalle que Dios le da. ¿Por qué lo cumple al pie de la letra? Claro. Claro, yo creo que nuestras acciones, y tiene que ver con algo que después también vamos a conversar, pero que nuestras acciones son la expresión de nuestra fe y nuestra confianza. Él confiaba plenamente en lo que iba a acontecer. Conversábamos el tema de que nunca había acontecido un diluvio, no sabía lo que acontecía. Y a pesar de todas las circunstancias que capaz que eran desfavorables para hacer lo que tenía que hacer, él toma la decisión de hacerlo. Porque nosotros podemos pensar, che, mirá, Dios creó el arca para salvarlo a Noé. Pero no, el arca era un instrumento para salvarlo a todos. Sí. También pensaba en por qué, a pesar de las condiciones desfavorables para Noé, él sigue avanzando. ¿Cuáles eran las condiciones desfavorables?
Y es re interesante que el contexto indicaba todo lo contrario. O sea, nunca había llovido, nunca había habido una tormenta y Dios le está diciendo que va a haber una inundación que va a cubrir toda la tierra por la lluvia. Y en ese momento, que no es tan lejano a cómo nosotros hoy procesamos mucha información y muchas cosas, la razón empieza a dar vueltas. Y Claro, era algo en contra de la razón y la lógica. tal cual, en contra de las leyes de la naturaleza de ese momento también. En contra hasta de las leyes que uno podría pensar de Dios. ¿Cómo Dios va a destruir a la naturaleza que creó? Tal cual. Y en ese momento hasta me parece como medio hasta gracioso o interesante de visualizar lo que en este capítulo de Patriarcas y Profetas, Elena White dice que se juntaron los filósofos de la época a charlar y a debatir si tenía sentido esto o no tenía sentido. No, la verdad no. Llegaron a la conclusión de que no iba a pasar, porque nunca había pasado y que no había evidencias de que eso fuera a suceder. Y ahora también pienso y lo relaciono con nuestras vidas hoy. ¿Cuántas cosas que nosotros transitamos, que nosotros vivimos, que nosotros escuchamos, que nosotros aprendemos, tienen sentido para las personas que están a nuestro alrededor? Y si no tienen sentido para ellas, ¿yo las sigo haciendo, aunque no tengan sentido para el resto? Porque entiendo que tengo fe en Dios y obedezco a partir de esa fe que tengo puesta en Dios. Y es más, ¿no? Yo pensaba que muchas veces nosotros como cristianos también, o como cristianos, como creyentes, muchas veces nos cuesta confiar en Dios porque no entendemos para qué o por qué es que Dios me está diciendo tal o cual cosa. O sea, podría ser un ejemplo bastante particular, que el sábado. ¿Cómo? O sea, está fuera de la lógica. Si yo trabajo 7 días a la semana, obviamente voy a ganar más que si trabajo 6 días a la semana. Pero sin embargo la lógica de Dios va por otro lado y está justamente en eso que es ilógico la muestra o el paso de fe. Y de vuelta este círculo que hablábamos al principio. La gracia de Dios extendiéndose, mi fe o la fe puesta en Dios y entendiendo que si Dios me lo dice es porque es para felicidad en mi vida, para bienestar, para plenitud. Y no me lo está diciendo porque, bueno, ahora vamos a cumplir con el requerimiento número 25, inciso B, en el que tengo que hacer algo arbitrariamente. No, Dios está previendo que a través de esa acción, de obedecer ese principio que Él me está proponiendo, voy a ser más feliz. Claro. Y si yo confío en que Dios me está diciendo, posta, vas a ser más feliz, obedezco. Bueno, vos sabés que yo pensaba que hay muchas situaciones que a nosotros nos cuestan un montón. Personales, como por ejemplo, creo que una de las más palpables son cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de relación con alguien. ¿Viste el desafío de Dios de no juntéis con yugo desigual? Y vos decís, no, pero ¿por qué si capaz que la última, conversaba con alguien que me decía, no, bueno, pero capaz que yo soy la última posibilidad de que esa persona conozca de Dios? Y es como no, tranquila, confía en Dios y Dios se va a encargar de eso no te corresponde a vos, le corresponde a Él, pero vos tenés que confiar en Dios y así vas a recibir las bendiciones del plan de Dios, que son simplemente poder tener ese plan que de un amor diferente. Pero bueno, era un ejemplo simplemente aislado y bueno, había otra idea muy interesante en la escuela sabática, que es esto de que el Dios que crea es el mismo Dios que termina destruyendo su creación. Qué interesante esa frase. Claro, realmente hasta algunos de nosotros, que lo habíamos hablado un poquito en la escuela sabática pasada. Creo que a veces nos da un poco de escozor, de miedo o de rechazo esa idea. Sí, o hasta un poquito no sé, mejor evitemos este tema porque hablemos de otra cosa. Claro, hasta le tenemos miedo a poder decirlo, no sé, debatirlo públicamente o demás. O sea, ¿el Dios que crea es el Dios que destruye en este caso? Yo creo que está dentro también de un contexto de cómo yo entiendo a Dios. Si yo confío en que Dios es un Dios de amor y que todo lo que hace para el beneficio del ser humano, entonces no voy a tener problema de leer toda cuestión que yo lea en la Biblia, nunca voy a dudar de Dios, porque yo no puedo ponerlo en tela de juicio a Dios. Así que tanto el Dios que tiene la autoridad para crear, es el Dios que tiene la autoridad para destruir. ¿Y para qué destruye en este caso? ¿Por qué viene esta destrucción en la tierra? Nosotros podríamos pensar de que
no sé, Dios podría, por ejemplo, haber chasqueado los dedos y haber simplemente cambiado la humanidad, o haber cambiado todas las cosas y haber sacado, simplemente borrado la existencia de esta persona. A mí me llama mucho la atención este proceso que Dios tiene para hacer las cosas. Como, ¿por qué es importante el proceso? A veces capaz que nosotros lo podemos pensar con otros ejemplos. Por ejemplo, cuando yo tengo una enfermedad mental, algunos que de nosotros combatimos contra la ansiedad o con la depresión o con cualquiera de estos temas. ¿Por qué si yo hago una oración el Señor no me cura instantáneamente? O conversaba con una familia que quería justamente eso con sus hijos, que tenían alguno de estos problemas. Porque evidentemente el proceso es importante y Dios nos lleva a ese proceso. Noé tuvo que enfrentar un proceso y desarrollar un proceso que lo iba a hacer crecer y lo iba a hacer mejor. Y duró unos cuantos años. Muy buen tiempo. De la misma manera, el proceso de destrucción también debía ser algo palpable para la humanidad y que iba a quedar registrado en toda la historia, en la arqueología y en todo lo demás. Pero bueno, lo que me parecía como más interesante es este concepto de que Dios destruye para crear de nuevo. O sea, como que está dentro de un contexto salvífico y un contexto de nueva creación. Dios destruyendo, pero al mismo tiempo dando lugar a una nueva creación. Y eso también lo podemos traer a nuestros días, lo podemos traer a nuestra vida. Y en la escuela sabática lo planteaba y me hacía pensar mucho esto. ¿Hay alguna cuestión en mi vida hoy que necesite ser destruida de alguna manera para que nazca algo nuevo? Claro, es como que desarrolla un precedente en cómo actuar con el pecado. Evidentemente, desde el diluvio, Dios marca esta fórmula, podríamos decir, que desde la destrucción puede nacer algo nuevo. Entonces, con nuestra vida, hoy en día, también se entiende de la misma forma. Y tenemos estas frases que se han construido también en nuestra iglesia como morir al yo o quebrantarme en la roca de Cristo, que tienen que ver también con ese concepto, que a veces es un poquito medio metafórico o muy rebuscado. Pero justamente Pablo habla mucho sobre esta idea de que nosotros debemos morir a nuestra vida pasada o a estas decisiones que son tendencia del pecado para recién nacer de nuevo. No podemos empezar esa nueva construcción sin haber destruido antes lo otro. Sí, hace poco me di cuenta de cuántas veces Pablo utiliza esta expresión de estoy juntamente crucificado con Cristo, ya estoy muerto en Cristo, la muerte a mi antigua personalidad o mi manera de ser o mi manera de ver las cosas para dar lugar a algo nuevo, para ser una nueva criatura, como lo dice él también, y como en Jesús son nuevas todas las cosas. Y me parece muy copado, muy interesante que en mi vida haya un antes y un después con Jesús. Claro, y encima hay un versículo en Corintios que dice, yo hago nuevas todas las cosas, que es como este descanso de que yo puedo decir, ok, esta destrucción de mi yo va a ser para que yo pueda ser una persona nueva. A veces a nosotros nos cuesta nuestro combate con el pecado, nuestras decisiones con el pecado, porque pensamos que al fin de cuentas va a ser para peor para nosotros, nos va a generar tanto sufrimiento que no va a poder salir más de ahí. Sin embargo, la promesa de Dios y la confianza nace en que justamente Dios va a crear algo nuevo de eso. Y eso puede animarnos a tomar algunas decisiones que a veces nos cuestan tomar. Claro, como estamos viendo, como decimos habitualmente, luz al final del túnel. Claro. Podemos ver que después de todo este proceso, Dios nos hace nuevos, nos hace aptos, nos hace capaces, nos hace muchas veces, saca cualidades, saca cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que existían, porque Él hace todo nuevo. Claro. Y creo que tiene que ver también este concepto de morir al yo con una cuestión de decisiones. Capaz que no hace falta sangre ni tener que cortarme ninguna parte del cuerpo, sino simplemente tomar una decisión. Y qué fácil que es entonces. Y no niega, al mismo tiempo, eso no niega nuestra manera de ser, nuestra personalidad. Es como, no es que tengo que dejar de ser Javier
para morir al yo. Claro, capaz No, que alguien externo dice, che, ¿qué es me están morir al diciendo- yo? Claro, me están diciendo que me tengo que Tengo que matar dejar yo, de ¿no? ser, dejar de ser como soy. Ya no me tienen que gustar las mismas cosas, ya no me puede interesar lo mismo. No está diciendo eso. Está diciendo otra cosa. No tiene que ver con ese aspecto de la personalidad. Claro, tiene que ver con esta naturaleza que tiende al mal y las decisiones que yo tomé con respecto a eso. Entonces como que nos ayuda a poder tener una perspectiva mucho más clara de esta frase que normalmente se dice. Creo que en algunas situaciones la fe no invalida activar algunos procesos. Yo puedo confiar en Dios, pero al mismo tiempo, y estar esperando en el resultado de la promesa de Dios, pero al mismo tiempo tomar algunas acciones o algunas iniciativas. En mi caso, yo lo he vivido por haber estudiado en una universidad pública y tenía exámenes los días sábados. Muchas veces he tenido que pedir si podían cambiarme el examen de día. Claro, no es que te quedaste como estático en tu casa a ver si iba a llegar una llamada en donde te iban a decir directamente, ay, no sabes Sí, si muchas cambió el veces he orado ya desde el inicio de la cursada pidiendo, Señor, por favor, que este año no toquen los parciales en sábado, que no caiga justo el sábado. ¿Y qué pasaba? Los exámenes caían en sábado igual. Y yo decía como, bueno, pero ¿por qué Dios no hace algo para que a mí no me toquen los parciales en día sábado? Así que tuve que tomar acciones, ir a hablar con un profesor. Muchas veces el profesor dijo, sí, ok, no hay ningún problema, y se resolvió esa situación. Otras veces el profesor me dijo, no, anda a hablar con un superior, y tuve que ir a hablar con un superior, y ese lo resolvió. Y otras veces he tenido que ir muchas instancias más superiores para que accedieran a cambiarme el examen de día. Claro, y todos esos pasos no fueron falta de fe, al contrario, fueron descansando y confiando en que Dios lo iba a solucionar, tomando todas las perspectivas para poder solucionarlo. Ahora, yo creía que lo que Dios me estaba proponiendo era lo mejor para mí. Inclusive si ese examen no se llegaba a cambiar y yo lo perdía. Y por otros momentos, en otra situación también me ha pasado, de pedir que me lo cambien y no accedieron a cambiármelo. Claro. Me dijeron no. Nunca pasó esto, no te lo vamos a cambiar, si no venís el sábado, perdés la materia. Y ese sábado no me presenté. Y el lunes, el profesor me llamó a mi casa diciéndome, che, mira, la verdad vimos que no habías venido, así que te vamos a cambiar el examen, te lo vamos a tomar el jueves. Claro, qué increíble, ¿eh? Y eso tampoco invalida la fe que yo tengo puesta en Dios. Si yo confío en que lo que Dios me está proponiendo es lo mejor para mi vida, voy a tomar acciones en muchas situaciones que me lleven a descansar en esos planes que Dios tiene para mí. Claro, exactamente. Y pensaba en esta idea de que Noé tuvo que tomar todas estas iniciativas, o estas de soltar la paloma, de esperar, de a su vez tomar todas estas acciones para bueno, ir tanteando cómo iba el proceso del cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, me imagino a Noé pensando, bueno, ya no se escucha lluvia, ya no se mueve el arca. ¿Se habrá bajado el agua? Claro. Bueno, vamos a mirar a ver si bajó el agua. Claro, pero ¿Habrá pasado algo? Él sabía que eso iba a acontecer. No pensaba en algún momento que no iba a pasar. Claro, solamente estaba viendo en qué tiempo, en cuántos días, o quizá nada, simplemente tratando de ver qué estaba sucediendo afuera. Claro. Y termina descubriendo el arca, pero algo que Noé no hizo fue abrir la puerta del arca para que todos descendieran. Porque confiaba en que como Dios cerró esa puerta a través de los ángeles, Dios mismo iba a volver a abrir esa puerta. Porque Dios cumplía su promesa. Claro. A su vez ya cuando se abre la puerta, llegan ellos a descender, las aguas ya habían descendido y ellos se encuentran con una perspectiva súper nueva. Ellos tenían una tierra entera para ellos solos, pero era muy diferente a la perspectiva inicial. Sí, yo trataba de imaginarme un poco esa situación y pensaba en cómo, no sé, trasladándolo un poco a nuestra vida hoy, quizá imagínate que, no sé, te subís a una nave, a la estación espacial, te vas a la estación espacial y de repente termina en otro planeta y bajás y es nada que ver a la Tierra que vos conocés. Claro.
termina siendo diferente en forma, en la percepción de las cosas de la naturaleza. Pensábamos también en esto de que ahí cambian muchos de los procesos de los animales, porque los animales antes eran compañeros del ser humano. No había este ataque del ser humano a los animales ni de los animales al ser humano. No le tenían miedo. Y claro, Elena de White menciona que desde ese momento los animales le iban a tener miedo al ser humano. O sea que muchas veces cuando nosotros pensamos en estos ataques de los animales al ser humano, en realidad no es culpa de los animales. No es que su naturaleza es atacarlo al ser humano o comérselo, sino más bien es simplemente sentirse amenazados por el ser humano y al sentirse amenazados reaccionar. Otra cosa importante que mencionar es el sacrificio de Noé. Cuando Noé sale del arca, lo primero que hace, ¿qué es? Hacer un altar, un sacrificio a Dios. Y a mí, particularmente, en lo personal, me ponía a pensar, Noé hace un sacrificio con animales, con los animales puros, con animales y aves puras, dice la Biblia. Y yo pensaba en los animales que estaban contaditos, o sea, no había tantos animales como para que Noé diga, che, bueno, voy ahora a estos animales, los voy a dedicar a sacrificarlos. Claro. Y me hace pensar también en cómo todo de alguna manera estaba previsto por Dios también al hacerle hacer entrar más animales de esos, de los puros o de los limpios, en el arca, y cómo Noé, al mismo tiempo que cambian las condiciones, cambia la dieta alimentaria, Noé no dice, bueno, estos animales que me los puedo comer, los voy a retener para mí porque capaz que nos quedamos sin animales. No, lo primero que hace es ofrecerlos en sacrificio. Claro. ¿Y cuántas veces a mí me cuesta entregarle cosas a Dios? De las que encima Él me dio. Claro. Como capaz que voy el sábado a la iglesia y me cuesta poner ahí algo porque pienso que es mío, porque yo soy el que trabajó por esto y porque si no después me va a faltar. Claro, como que no hemos acostumbrado a que nuestras ofrendas particularmente sean expresiones de, bueno, simbólicas. Como, bueno, tiro un 20, un 10, porque, bueno, es lo que tengo en el bolsillo hoy, pero no es realmente una obra de agradecimiento a Dios que realmente significa algo. Y cuando yo pienso, che, ¿será que estoy honrando a Dios con mi ofrenda o agradeciéndole a Dios por tanto? ¿Será que ese 10 pesos, esa moneda de 5, será que expresa el agradecimiento que tengo yo? Capaz que sí, y capaz que es un problema. O el reconocimiento de que Dios es quien me sustenta, o el reconocimiento de que no importa lo que yo tengo hoy, sino lo que Dios es capaz de darme. Y eso también es muy importante, muy interesante. Sí, la verdad que las ideas de esta escuela sabática, del todo el desarrollo de la escuela sabática, nos llaman mucho la atención, nos han dejado preguntas que casi que sin resolver, algunas que tenemos opiniones diferentes, pero por sobre todas las cosas nos encanta la idea de que Dios desarrolla nuevas oportunidades y nuevas creaciones. Así que vamos a finalizar este podcast saludándote. Realmente nos encantó poder estar con vos en este día también. Que disfrutes el día, que tengas un día increíble y que puedas disfrutar de la semana junto con Dios y estudiando su palabra. Nos vemos.